A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Cuida tu Corazón. Una de las principales causas por la que los pacientes acuden a la consulta de un cardiólogo es por lo que se denominan las palpitaciones. Las palpitaciones dentro del mundo médico se conocen como arritmias. ¿Qué significa esto de arritmias? Es la pérdida del ritmo normal de nuestro corazón. Estas pueden deberse a muchísimas causas y pueden ser desde unas arritmias insignificantes que desaparezcan por sí solas o que no traigan ninguna consecuencia, a arritmias que sean sumamente graves, pongan en riesgo la vida del paciente y que deben ser solucionadas inclusive por métodos que no son los clínicos, significa esto por remedios que debemos tomar, sino por procedimientos que se hacen dentro del corazón. Las palpitaciones son toda irregularidad en el cambio del ritmo normal de nuestro corazón. Nuestro corazón late con un ritmo totalmente normal. Puede ser un poquito rápido, puede ser un poquito más lento, pero siempre guarda un ritmo, siempre guarda un ritmo. El momento que ese ritmo desaparece, ya nosotros empezamos a hablar de una arritmia. Arritmia significa sin ritmo, ha perdido el ritmo del corazón y esto nos está dando una señal de que algo está sucediendo mal en el corazón y que debemos tomarla muy en cuenta. Es por esto que la detección de las arritmias es de muchísima importancia y se pueden hacer por distintos tipos de estudios que están dentro de la cardiología. Por ejemplo, el electrocardiograma, que nos ayuda a ver el ritmo cardíaco regular o irregular, y el monitoreo Holter, que es la colocación de un aparato para que el paciente grabe todos los latidos de su corazón durante 24, 72 horas e inclusive 7 días. ¿Cómo es la conducción normal de nuestro corazón? Nuestro corazón tiene este ritmo normal que estamos viendo acá, ¿ya? Este es el circuito eléctrico que tenemos dentro del corazón y que es un circuito que normalmente actúa sin necesidad de recibir ninguna otra señal. Este circuito eléctrico crea la necesidad de una onda que se va a ir hacia las aurículas o hacia los ventrículos, produciendo con esto el ritmo normal de nuestro corazón. Este ritmo normal de nuestro corazón es tan inteligente que mientras nosotros dormimos, esta frecuencia cardíaca baja. El organismo dice, no necesito mucho oxígeno, no bombees mucho oxígeno, y el corazón inteligentemente baja su frecuencia cardíaca, mientras que si nosotros necesitamos un poco más de aporte de oxígeno, el momento que hacemos ejercicio, el momento de un estado emocional intenso, que decimos, el corazón se nos va saliendo por la boca, se va a salir por la boca. Estas palpitaciones que pueden ser normales, conocidas como taquicardia funcional o fisiológica, pueden ser también anormales,
como veremos más adelante, que se puede presentar con mucha frecuencia en los pacientes COVID o post-COVID. ¿Qué son estas manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas son síntomas frecuentes de existencia de arritmia cardíaca, palpitaciones y síncope. El síncope es la pérdida de conocimiento. El paciente pierde el conocimiento porque hay disminución de flujo de sangre a nivel de nuestro cerebro. El cerebro es el órgano que más consume oxígeno en nuestro cuerpo. Un cerebro que no tiene oxígeno durante 3 minutos aproximadamente, hasta 5, ya tiene una lesión a ese nivel. Cosa que no podríamos ver en otros órganos que sí nos da un poco más de tiempo de restituir esta llegada de oxígeno. Las arritmias que causan palpitaciones. Nosotros tenemos una arritmia muy importante que se llama fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la pérdida total del control del ritmo por parte del nodo sinusal que habíamos visto en verde en la imagen anterior, ¿ya? Las aurículas laten sin control. Es porque se produce una revolución, una revuelta de señales eléctricas dentro de la aurícula y el corazón no sabe a quién de estos estímulos responderle para producir una contracción normal del corazón. Las aurículas laten sin control, produciendo un ritmo cardíaco rápido e irregular. Y estos son impulsos erráticos que no van a mandar la cantidad necesaria de sangre al organismo y pueden traer consecuencias muchas veces mucho más graves en la formación de coágulos, ya que se produce una turbulencia a nivel del corazón. Y esto es, poniéndole un ejemplo comprensivo, como cuando se bate la clara de huevo, que se forma la espumilla. Esto es lo que sucede a nivel de la aurícula. La sangre se bate y va a formar coágulos que se pueden ir al cerebro o al resto de organismo. El segundo, los síncopes, pérdidas de conciencia. El paciente está perfectamente bien y de golpe se desvanece. Esto puede ser producido también por arritmias. Pueden ser por arritmias que tengan un ritmo demasiado lento, que se produzcan pausas de más de 3 segundos en donde el paciente no tiene riego a nivel del cerebro y este cerebro se desconecta. Son pérdidas de conocimiento debido a la disminución del flujo cerebral, aunque en gran parte de ellos obedecen a causas distintas de arritmia. Por ejemplo, pueden producirse también por un síncope vasovagal, una regulación anormal de lo que es el flujo de sangre. La sangre se va hacia abajo de nuestras extremidades, nos deja sin sangre el cerebro y se produce el síncope. Esto es muy visto, por ejemplo, en las iglesias, en la misa, cuando el paciente se pone de pie de golpe, o el paciente que va al baño se levanta de golpe, o en los desfiles, en donde los niños estaban firmes bajo el sol, la sangre se iba hacia las piernas y se desmayaban. Pueden existir también bloqueos cardíacos, en donde el ritmo del corazón normal no se produzca y esto cause una disminución de flujo de sangre con pérdida de conocimiento. Las taquicardias, en cambio, es lo contrario. Las taquicardias son estímulos rápidos del corazón, pero rítmicos. No pierden el ritmo, están marchando a una velocidad mucho más rápida, pero sin perder el ritmo. Estas lo que producen generalmente son molestias. El paciente dice, se me sale el corazón por la boca, es un latido que tengo aquí en el cuello o en el tórax, que puede estar producido muchas veces por consumo de ciertas sustancias, por ejemplo las bebidas negras, las bebidas gaseosas negras, o peor todavía, los famosos energizantes que se toman los jóvenes mezclados con licor, trayendo unas consecuencias a veces muy graves. La taquicardia ventricular es una arritmia por demás peligrosa, que si no existe en ese momento alguien
que bloquee esa arritmia. Por ejemplo, ustedes ven ahora en los aeropuertos que hay esos aparatos para dar los choques en el corazón. Eso es lo que podría salvarle la vida al paciente. Arritmias en ausencia de enfermedad cardíaca. La utilización de ciertos medicamentos pueden producir un bloqueo o una disminución del ritmo cardíaco. También lo que hablaba en este momento yo, todo lo que son los energizantes, que los muchachos lo utilizan para aumentar su capacidad dentro del estudio o dentro del ejercicio, que pueden traer arritmias sumamente importantes y más que todo cuando la persona tiene un problema cardíaco de base. También aparece aquí el famoso estrés. El estrés es la respuesta inadecuada de nuestro organismo ante una situación emocional. Deudas, estados emocionales de trabajo, estados emocionales sentimentales, todo esto nos lleva a estrés. Se producen sustancias a nivel de nuestro organismo en exceso y esto va a producir arritmias. Entonces las arritmias, en ausencia de enfermedades cardíacas, pueden estar presentes también. Ahora, estas son de mucho más sencillo tratamiento. Esto se maneja con un poco de medicamentos, muchas veces ansiolíticos, que son medicamentos que calman la ansiedad, calman el estado de ánimo y con esto logramos controlar esas arritmias. En presencia de enfermedades cardíacas, tenemos lo que antes era una verdadera epidemia a nivel de nuestro país, que eran las lesiones de las válvulas cardíacas, ¿ya? Estenosis, cierre de estas válvulas cardíacas, ¿ya? Un prolapso de la válvula mitral, que era una anormalidad del nacimiento, o sea, congénita, y esto hacía que se produzcan reacciones de tipo arrítmico en el corazón. Otras que se denominan las miocardiopatías, mio es músculo, cardio corazón, patía enfermedad. Estas lesiones del corazón, del músculo cardíaco, hacen que se produzcan arritmias y también arritmias muy importantes el momento que tenemos un infarto a nivel del corazón. ¿Cómo podemos diagnosticarla? El primer paso que podemos dar al momento de estudiar una arritmia se denomina la electrocardiografía. El electrocardiograma es un registro de aproximadamente 1 minuto de todos los latidos que se producen a nivel de nuestro corazón, y como ustedes ven tienen muchos cables para decirnos en qué parte del corazón puede estar generándose la arritmia o a qué se puede deber la arritmia. Este electrocardiograma es el paso inicial en el chequeo de un paciente que va a una consulta cardiológica. Ahora bien, lo mismo que vemos acá, pero lo vemos aquí con una grabadora. Esta grabadora graba cada uno de los latidos que el paciente presenta durante 24 horas, como les decía, o 72 horas, o a veces es necesario colocarlo durante 7 días para hacer la pesquisa de la arritmia con un diagnóstico y darnos el tratamiento que eso podría necesitar, que podría requerir. Arritmias supraventriculares son las arritmias que se están formando a nivel de las aurículas. Se conocen como arritmias supraventriculares. Estos son manifestaciones eléctricas anárquicas que se producen sin que tengan ningún tipo de control. Aquí podemos ver, fíjense, la velocidad con la que está latiendo el corazón, la velocidad con la que está latiendo el corazón. Estas son conocidas también como taquiarritmias. Taqui, velocidad aumentada, arritmia, pérdida del ritmo. Arritmia, el flúter auricular, tenemos una anarquía de los estímulos eléctricos a nivel de las aurículas.
Están latiendo, son muchos comandos que se producen a nivel de la aurícula, muchos estímulos que se producen a nivel de la aurícula, pero aquí ya viene algo distinto, que es que los latidos son rítmicos, no se pierde el ritmo del latido del corazón, no es un latido normal, aún siendo rítmico, no es un latido normal de nuestro corazón. Debemos considerar muchas causas y debemos considerar tratamientos, porque las complicaciones pueden ser muy graves. Taquicardia supraventricular: se forma un estímulo a nivel de la aurícula que hace que se forme un torbellino a nivel de las señales del corazón. Entonces ese torbellino hace que el corazón pierda su ritmo normal. Como podemos ver, este es el ritmo normal, pero aquí se perdió el ritmo normal. Aquí hay un torbellino de latidos, muchos latidos irregulares. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con los latidos irregulares? Estos latidos irregulares y a muy alta frecuencia, el aporte de oxígeno que se está produciendo el corazón es un aporte de oxígeno muy pequeño. Es un flujo de sangre casi, por decir, a goteo, cuando el corazón necesita un volumen de latido. Cada latido del corazón le proporciona un volumen de sangre a nuestro organismo para un funcionamiento adecuado. Cuando se producen este tipo de taquicardias, el flujo de sangre es muy irregular y es un flujo de sangre muy pequeño, que incluso puede hacer que el paciente presente una pérdida de conocimiento, una pérdida de conciencia. Ahora podemos ver arritmias que se producen también a nivel de las aurículas, pero que no tienen mucha importancia. Es solamente un foco que está disparando fuera de lo normal, ¿sí? Si vemos que esto es el latido normal, este es un latido anormal. Lo vemos que está más próximo al siguiente latido. Estas extrasístoles supraventriculares responden muchísimo a estados emocionales. Se secretan muchas sustancias que son sustancias de emergencia en nuestro cuerpo, que son las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, que van a sobreestimular el corazón, y al sobreestimularlo el corazón produce arritmias. Arritmias ventriculares. Justamente esto mismo que veíamos en la parte superior del corazón, que son las aurículas, esto ya lo vamos a ver a nivel de los ventrículos. Estas ya son unas arritmias más complejas. Es por esto que cuando sintamos que nuestro corazón pierde el ritmo, nuestro corazón late muy acelerado, nuestro corazón está con latidos muy débiles o muy lentos, por favor, asistir al cardiólogo, porque el diagnóstico temprano de estas arritmias puede llevar a que el corazón pueda tener un ritmo normal, devolver el ritmo normal al corazón, versus si lo dejamos que esto se complique, que se convierta en un verdadero peligro de vida para el paciente. Arritmias ventriculares, esto es lo que produce la muerte en el paciente. Si esta arritmia, que se llama una taquicardia ventricular, ¿qué es la taquicardia ventricular? La taquicardia ventricular es una pérdida total del ritmo normal del corazón, del comando normal del corazón. Y es el propio músculo cardíaco del ventrículo el que crea un latido, ¿ya? Pero es un latido extremadamente rápido, un latido que no aporta absolutamente nada de oxígeno ni de sangre, lógicamente, hacia el organismo, y puede producir inicialmente una pérdida de conciencia y secundariamente la muerte del paciente. Si este ritmo se mantiene, el corazón llega un momento en que se agota y dice, no, yo no puedo estar corriendo a este ritmo.
Y este ritmo irregular no puede estar dándome el volumen de sangre necesario, bien sea para el propio corazón o bien sea para el resto del organismo. En ese momento se declara en paro del corazón. Y eso es lo que se produce, la muerte. Por eso vemos que en los aeropuertos actualmente existen estos equipos en donde se puede dar un choque a nivel del corazón y esto hace que el corazón vuelva nuevamente a su ritmo normal, salvándole la vida del paciente. Vemos también los tratamientos, qué es lo que se puede hacer en relación al tratamiento en estas arritmias. Como yo les decía, se hace el análisis del electrocardiograma, el análisis del Holter o el análisis mucho más profundo que se denomina el estudio electrofisiológico, hecho por médicos cardiólogos especialistas en los sistemas eléctricos del corazón, con lo cual contamos nosotros en Quito y en el Ecuador con muy prestigiosos colegas que manejan maravillosamente estos cambios del ritmo, estas arritmias, logrando que el paciente lleve una calidad de vida extremadamente buena, inclusive cuando es necesario colocar desfibriladores o marcapasos a nivel del corazón para controlar estas arritmias. Lo que les decía hace un momento, el momento que se produce una arritmia que pone en riesgo la vida del paciente, es necesario un choque eléctrico a nivel del corazón, que en ocasiones, cuando no tenemos esta máquina especializada en el choque eléctrico, lo que se hace es un golpe muy fuerte a nivel del esternón en el paciente. Se coloca al paciente en una superficie dura, podemos hablar del piso, y nos colocamos perpendicularmente al paciente y se da un golpe muy fuerte en el pecho. Con esto, en algunas ocasiones, el corazón vuelve a su ritmo normal. Pero lo ideal es contar con esto, que ventajosamente ya en muchos de los sitios se encuentra, por ejemplo en los aeropuertos, pudiendo salvar con esto la vida de la persona. Los marcapasos, les decía, cuando el corazón pierde su ritmo, que ese ritmo se vuelve muy lento, el marcapaso le ayuda, le apoya en el momento que ese ritmo cardíaco es muy lento o si se ha perdido el ritmo durante algún tiempo, el marcapaso pasa a comandar para que el corazón mantenga su flujo normal de sangre. Con todo esto, lo que he tratado de decirles es en relación a las arritmias. Las arritmias sí se manifiestan, las arritmias nos dicen a nosotros algo está sucediendo en nuestro corazón. Recordar que al inicio del programa les decía que el COVID puede producir muchos tipos de arritmias. El COVID produce un proceso inflamatorio a nivel del músculo cardíaco, trayendo como consecuencia con esto que ese músculo cardíaco reaccione con un ritmo anormal. La arritmia es muy similar a lo que sucede cuando en una madre embarazada nosotros le tocamos el abdomen y el niño responde con unas patadas. El corazón hace eso en muchas de las ocasiones. El corazón nos avisa, algo me está haciendo daño, algo me está sucediendo que no es normal que suceda. ¿Y qué es la importancia de esto? Primero, la prontitud de un diagnóstico. Ya vemos que el cardiólogo dispone de algunos métodos para hacer el diagnóstico, dispone de algunos métodos para el tratamiento de las arritmias que pueden ser arritmias de tipo letal, o sea que pueden causar la muerte, pero la gran mayoría de las arritmias se enfocan en tratamientos médicos y en sugerencias que le da el médico al paciente. Por ejemplo, si se encuentra una arritmia, uno le dice al paciente, por favor, no haga un deporte que requiera un esfuerzo físico máximo. Haga un deporte en donde usted tenga solamente un esparcimiento. Puede también decir el paciente, que sucede mucho en nuestra sierra, subidas hacia ciertas alturas como son los nevados. Muchas gracias por su atención.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.